que habla sobre Cristo, y lo que la teología se conoce como cristología, ¿no? Estudio de Cristo. Así que voy a leer, hay 5 puntos en este apartado de nuestra confesión de fe. Voy a leer los 2 primeros, que son los que vamos a tratar o empezar tratando en el día de hoy, ¿vale? El primero dice que creemos que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad, engendrado eternamente por el Padre y destinado desde la eternidad para nuestra salvación. Segundo, que Jesucristo es verdadero Dios de la misma esencia y naturaleza que Dios Padre, llegado el cumplimiento del tiempo, fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de una virgen llamada María y tomó naturaleza humana asumiendo todas las cualidades propias de esta, excepto que fue sin pecado, siendo así verdadero hombre. En Jesucristo concurre pues 2 naturalezas, la divina y la humana, constituyendo una sola persona, indivisible ahora y por toda la eternidad. Vamos a repartir esto. Básicamente hay 8 cosas aquí en el punto 1 y el 2. Primero, estamos diciendo que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Esto ya lo hemos visto cuando hablamos de la Trinidad, así que no nos meteremos de lleno ahí. Segundo, estamos hablando que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. También ya lo hemos dicho la semana pasada cuando hablamos de la Trinidad. No lo vamos a entrar ahí en esto hoy. Tercero, estamos diciendo que Jesús fue engendrado eternamente por el Padre. También otro tema de la Trinidad que lo hemos visto la semana pasada. Y cuarto, que está destinado desde la eternidad para nuestra salvación. Eso no lo hemos visto, tampoco lo vamos a ver hoy, porque lo voy a dejar más para adelante, donde entra otro asunto que se conecta con este en la propia teología de Cristo, ¿no? Lo que vamos a ver hoy, y este otro punto también está en la Trinidad, ¿no? Que Jesucristo es verdadero Dios de la misma esencia y naturaleza que Dios Padre. También forma parte de la Trinidad ese concepto, y lo hemos visto la semana pasada. Entonces lo que vamos a dedicar hoy son los 3 últimos puntos. Que en la plenitud del tiempo Jesús fue concebido por el Espíritu en la Virgen María. Y Jesucristo, el segundo Adán, es sin pecado, que viene de su nacimiento virginal y por el hecho de ser Dios. Y por último, las 2 naturalezas de Jesucristo, su humanidad y su divinidad. ¿Verdad? Pasa. Todo eso está conectado, ¿vale? Por eso viene en la confesión un apartado de la doctrina de Cristo, porque todo eso viene junto. Pero bueno, como ya hemos mencionado mucho de esto cuando hablamos sobre la Trinidad, no lo vamos a repetir, sino que vamos directamente a lo que no hemos visto más detalladamente, ¿no? Así que el primer punto, los 2 primeros puntos que vamos a ver son estos: que en la plenitud del tiempo Jesús fue concebido por el Espíritu en la Virgen María, y esto sin pecado. Vale. Primer texto, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y el segundo pasaje, Lucas capítulo 1, 26, 27 y 35. El típico pasaje de Navidad. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María, etc. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. En la plenitud del tiempo vino Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley, sin pecado, porque fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de una virgen. Un teólogo llamado R.C. Sproul dijo: en el propósito eterno de Dios, el nacimiento de Jesús tuvo lugar en la plenitud del tiempo. Dios, de una forma milagrosa y sobrenatural, pero en el tiempo, había gobernado la historia en preparación a este momento kairótico, es decir, este momento
crucial, este tiempo de Dios en la humanidad que ocurrió en la historia real. Pasa. Bueno, necesitamos aquí conservar bastante vivo en la memoria el hecho de que Dios estaba preparando el mundo para la venida de su Hijo, por medio de toda la historia antigua, incluso por medio de los paganos, es decir, de las naciones que no eran judías. La preparación se realizó entre ellos, incluso sin que ellos supieran. Jesús entró en el escenario de la historia humana en el tiempo prefijado por el Padre, no antes ni después. Eso significa la plenitud del tiempo, el tiempo exacto. Esto es lo único que podemos afirmar con seguridad de la frase esta, la plenitud del tiempo, que leemos en Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Cuándo fue la plenitud del tiempo? ¿Por qué llegó ese tiempo? ¿Por qué no fue otro? ¿Por qué no fue después? Porque Dios había gobernado toda la historia y había quedado con la humanidad, por así decirlo. Y ese sería el tiempo llamado por Pablo la plenitud del tiempo, el tiempo perfecto, de acuerdo con el Padre, para que Jesús viniera. Muchos estudiosos han dicho mucha cosa sobre el por qué ese era el momento. Buenas suposiciones, como por ejemplo, la difusión del griego en todas partes del mundo civilizado. De hecho, en aquel entonces el griego proporcionó un lenguaje único entre los pueblos del imperio romano, ¿no? Entonces, de alguna forma facilitó la difusión del Evangelio. Incluso el Nuevo Testamento está escrito en griego, de manera que había un grupo muy grande de nación y de territorio que hablaba el mismo idioma, lo que de alguna forma facilitaba esa difusión. Segundo, la presencia de las sinagogas judías en muchos lugares. Como los judíos estaban dispersos, han creado sinagogas, lo que no había antes. Y os acordáis que el primer sitio donde los misioneros iban eran a las sinagogas judías. Y Jesús fue a muchas de ellas también, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que dicen que ayudó a que aquel tiempo fuera el momento exacto, ¿no? Y tercero, la gran ayuda que representaba, pues, para la difusión del Evangelio, el sistema de caminos que los romanos habían construido, incluso hasta cierto punto la conocida como la Pax Romana o la Paz Romana. Porque claro, era todo un imperio que cubría un vasto territorio y en el cual los romanos garantizaban paz, y ellos crearon muchas estradas, muchos caminos, muchas carreteras. Entonces la comunicación era más factible, ¿no? Pero bueno, estas son cosas que existieron en la época. Igual uno podría decir, bueno, el día de hoy es un mejor tiempo porque está la tecnología ahí y uno vuela de un lado al otro y es tan rápido que facilita mucho. ¿Y por qué no dejó Jesús para venir a día de hoy y no hace 2000 años? Total que son buenos argumentos. De hecho, eso estaba ocurriendo y facilitó mucha cosa, pero Jesús entró en el escenario de la historia humana en el tiempo prefijado por Dios. Dios lo decidió así para Él, y su sabiduría inescrutable, como ya lo hemos visto. Aquel era el momento exacto, propicio, ideal para que Jesús entrara en el escenario de la historia de la humanidad. Y eso es todo lo que podemos afirmar con seguridad sobre la frase, la plenitud del tiempo. El momento ideal prefijado por Dios desde antes de la fundación del mundo para que su Hijo viniera a la tierra tomando forma de hombre. Y luego lo que estaba ocurriendo en aquel momento, cuando Jesús vino, pues podemos suponer muchas cosas con las cuales ha facilitado, pero lo cierto es esto. Pasa. Otras cosas estaban ocurriendo, por ejemplo, entre los judíos. Ya estaba la ley dada desde hace muchos años,
Las profecías ya habían sido dadas de manera que estaba claro entre los judíos que el Mesías venía. Y también el cautiverio ayudó bastante al pueblo, aunque fue como que una prisión, ¿no? Estaban allí cautivos, pero ayudó a que el pueblo, por ejemplo, realmente asentar en el corazón del pueblo la cuestión del monoteísmo, por ejemplo. Hasta el cautiverio, por ejemplo, los judíos siempre coqueteaban con la idolatría. Pero después del cautiverio, no hubo más esto. De hecho, cuando Jesús vino, no había problema de politeísmo entre los judíos. Los judíos no estaban flirtando o coqueteando con los dioses romanos o griegos, no. Todo lo contrario. Entonces, esto estaba muy asentado en el corazón de los judíos. Eso es una cosa buena, de entre otras cosas que el cautiverio produjo en el corazón de los judíos, ¿no? Pero igual decimos, solo Dios sabe completamente por qué. En su inescrutable decreto, decidió que en ese específico momento terminara todo el largo periodo, el cronos, en que llegan a su fin todos los acontecimientos preparativos. Fue entonces que envió de sí mismo a su Hijo Jesucristo. En la plenitud del tiempo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Bueno, ahí vemos que el Dios, el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, el Dios se hizo carne. Aquí entramos en nuestro segundo punto. ¿Cuál es? Las dos naturalezas de Cristo. Como en esta plenitud del tiempo, el Dios que es Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 1, se hace carne, viene en forma humana, como dice el versículo 14 y muchos otros pasajes. ¿Qué significa esto? Que implica esas dos naturalezas de Cristo en la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces, este es un tema que generó mucha controversia en los primeros siglos de la iglesia cristiana, ¿no? De verdad, hasta los días de hoy generan mucha controversia. Así que vamos a ver algunas cosas que ya se han dicho al respecto y luego entraremos en lo que dice la Biblia, ¿vale? Primero, hubo en la historia unos hombres llamados ebionitas. Estos aparecieron en el año 107 después de Cristo y negaron la realidad de la naturaleza divina de Cristo. Pensaban que Jesús no era Dios. Según sus enseñanzas, Cristo era solo un hombre. Eso surgió en el año 100, pero es más actual que el periódico de esta mañana. Pero este hombre, decía a ellos, Jesucristo tenía una relación muy íntima con Dios, especialmente después de su bautismo. El ebionismo era muy influenciado por judíos supuestamente convertidos al cristianismo, pero que tenían dificultad de creer que Jesús era Dios, así como el Padre lo era. Como dije, los teólogos liberales a finales o al principio del siglo XIX llevó a cabo ahí, por estos hombres, no voy a leer sus nombres porque son nombres alemanes difíciles, aunque yo tengo intimidad con nombres alemanes, no me atrevo a decir estos nombres, Schleiermacher y Albert Fischel. Bueno, partiendo de la influencia de las ideologías humanistas de ese tiempo y que llegan hasta nuestros días, desarrollaron la cristología del Jesús histórico. ¿Cuál era su idea? Hacían que el Cristo sobrenatural diera lugar a un Jesús solamente humano. De manera que la doctrina de las dos naturalezas, a la del hombre divino, pues se puso a un lado, ¿no? El punto de vista de ellos fue antropológico y el resultado fue antropocéntrico. Por eso digo que eso es más actual que el periódico de hoy. Porque el mundo exalta al Cristo humano al día de hoy como gran maestro, como una persona muy buena, una gran persona que hizo muchas cosas buenas,
incluso se ha escrito muchos libros de autoayuda a partir del Jesús histórico y humano y sus cualidades humanas. Está muy bien porque Jesús fue humano. Lo que pasa es que ellos enfatizan el Jesús humano y quitan la divinidad de Jesús. Es decir, creen en Jesús como una excelente persona, una buena persona, un gran profeta, un gran maestro, pero no entregan su vida a Él porque no lo creen como Dios de sus vidas. Y Jesús no vino para ser un ejemplo. Jesús vino como Dios. Ejemplo lo es porque es perfecto. Es nuestro ideal puesto. Pasa. Entonces, vale, dicho esto, segundo, hubo también unos hombres llamados los docetas. Aparecieron en el año 70 de la era cristiana y existieron por 100 años más o menos. Ellos negaron la humanidad de Cristo, lo contrario de los de antes, ¿no? Según ellos, las cosas materiales eran por naturaleza malas, por lo tanto, si el mal residía en la materia y como Jesús no había pecado, pues no podía tener cuerpo material. Era solo una apariencia. El nombre de doceta significa precisamente eso, aparente, ¿no? Para ellos, el cuerpo de Jesús aparentemente era humano, pero no lo era. ¿Por qué? Porque en Jesús no podía evitar el pecado, y si en la carne está el pecado, pues no podía tener cuerpo humano. Pasa. Pues eso no tiene procedencia. Porque si no diríamos también que el cuerpo de Adán y Eva eran aparentes, porque también fueron creados sin pecado. Es que de ahí ya se cae toda su teoría. Arianismo surgió en el año 325. Negaban la integridad y la perfección de la naturaleza divina de Cristo. No es que negaban la divinidad de Cristo, negaban la integridad y la perfección de esta naturaleza divina. Es decir, era Dios, pero no era Dios. Era como un semidios, por así decirlo. Eso era más grave todavía. ¿Ah? Eso era más grave todavía. Puede que sí. Y la verdad es que un famoso teólogo llamado Santo Agustín debatió mucho con los arianos que eran de su tiempo, ¿no? Entonces, para ellos el verbo que se hizo carne no era Dios, sino uno de los seres más altos del Creador. El verbo no era después de todo más que una criatura de Dios. Esta teoría confunde el estado originario de Jesucristo con el estado de humillación. Porque vamos a ver sobre los estados de Jesús. Tiene su estado de humillación que empieza con la encarnación. ¿Por qué? Es una especie de humillación. Revestirse de cuerpo humano y estar sujeto a las debilidades humanas, ¿no? Pero eso no significa que no fuera Dios. Simplemente asumió un estado temporal de humillación para hacer el sacrificio que debiera hacer. Entonces, para los arianos, Cristo no era Dios como tal, sino una criatura superhumana, pretemporal, la primera de las criaturas, que no es Dios, no obstante es más que hombre. Bueno, semidios, por ahí. Es casi como piensan los testigos de Jehová a día de hoy, porque dicen que ellos que no es Dios, pero es como un Dios, creado por el Dios Padre. Entonces, no es exactamente igual, pero algo semejante, está por ahí. Pasa. Esas son herejías, todo eso que estoy hablando aquí con vosotros. Teoría de Apolinario. Surgió en el año 381 y si los arianos negaban la integridad de la divinidad, estos negaban la integridad de la humanidad de Cristo. Según las enseñanzas de Apolinario, Cristo no tenía mente humana. Lo que tenía de humano era solamente cuerpo y espíritu. ¿De dónde se saca esa idea? El verbo que se hizo carne tomó el lugar de la mente y por eso Cristo no era hombre perfecto. Esta era su teoría que acababa por negar la integridad
de la naturaleza humana de Cristo, afirmando que realmente no era humano, sino solo divino. Vale, pasa. La siguiente es más interesante porque es más actual. Este hombre, Nestorio, apareció en el año 400. Él negaba la verdadera unión entre las dos naturalezas de Cristo. Atribuía a Cristo dos partes o divisiones, una humana y otra divina. Cuando Jesús estaba durmiendo, por ejemplo, era la parte humana que estaba allí en operación, que dormía. Pero cuando se despertaba y reprendía los vientos, pues eso era Dios, no era el hombre. Y ahí se dividía, ¿no? De esta forma. Entonces, así explicaba Nestorio la persona de Jesús. Pronto esta idea se ve muy errónea. ¿Por qué? Porque Jesús no se divide en partes, no opera en cuotas. No es que actuaba en algunos momentos por su naturaleza humana y en otros momentos por su naturaleza divina. Es que siempre ha sido hombre y Dios a la vez, 100% hombre, 100% Dios. Pero ojo, digo que eso es muy actual porque eso lo noto en el lenguaje de la gente, incluso dentro de las propias iglesias. Ejemplo. A veces uno está leyendo la Biblia, o incluso está hablando sobre la Biblia, y noto esta idea presente en expresiones como: aquí está actuando el Jesús hombre. Por ejemplo, cuando Jesús llora, a veces uno dice: wow, aquí está Jesús como hombre. ¿Será porque no quiere pensar que Dios llora? Porque mientras Jesús lloraba, Dios no salía de Jesús. ¿Me explico? Y expresiones como: aquí está Jesús actuando como Dios. Como cuando lee la mente de la gente. Porque Jesús sabía lo que estaba en los corazones de la gente, ¿no? Y por eso a veces se anticipaba a lo que iban a preguntar y ya lo contestaba con otra pregunta para dar un ejemplo. Y uno va leyendo o va incluso explicando la Biblia, porque ya escuché expresiones de ese tipo desde los púlpitos de algunas iglesias. Sí, bueno, aquí Jesús está actuando como Dios porque Dios era omnisciente. Entiendo lo que quieren decir, pero ¿qué viene detrás de esas expresiones? Cuidado, porque detrás de esas expresiones puede venir la idea de que en un momento actúa Jesús como Dios y en otro momento actuaba Jesús como hombre, cuando siempre actuaba como Dios hombre, porque Dios no se dividía, en un momento era Dios y en otro momento era hombre. ¿Me explico? Entonces, cuidado también al leer los evangelios, en el sentido de que estás leyendo el evangelio. El bebé que nació en el vientre, que fue concebido en el vientre de María y nació en ¿dónde nació? En el establo. En el establo, rodeado de animales y etcétera. Y que seguramente María tuvo que cambiar los pañales y darle de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Ese niño era Dios. ¿Sabes? Entonces, ojo, cuando leáis los evangelios, no disasociéis. Aquí es el hombre, aquí es Dios. No, este es Dios hombre. 100%, porque las dos naturalezas, ya lo veremos, están unidas de manera indivisible, inseparable. Desde el momento que Jesús tomó forma humana, la naturaleza humana se unió a la naturaleza divina, no como 50-50, sino 100-100, de una vez por siempre. Así debemos leer los evangelios y la vida de Jesús. ¿Me explico? Mi madre me decía en ocasiones:
qué maravilla pensar Jesús como un niño, ¿no? Y un adolescente, sus ojos de madre, ¿no? Y que María le sostuvo ahí, y pensar que todas las debilidades, ¿cómo fue esto, no? Mi madre leía los evangelios de una manera correcta, en ese sentido, porque estaba viendo a Jesús como el hombre, como el Dios que tomó forma humana, y así tiene que ser. Y eso nos da una otra dimensión de quién fue realmente Jesús y qué realmente hizo por nosotros al tomar la forma humana, ¿no? Teoría de Eutíquez. Según esta teoría, las dos naturalezas de Cristo se fusionaron de manera que formaban una tercera, que no era ni divina ni humana, era alguna cosa diferente. Era casi como la mitología griega, que el Dios se fusiona con el hombre y nace un semidios. No es que era así, pero para explicarlo de manera así, haciendo una analogía, ¿no? Era casi como esto. Según ellos, Jesús no era ni humano ni divino. Era alguna otra cosa, casi como un semidios fusionado, por así decirlo. Pasa. Entonces, los ebionistas negaban la realidad de la naturaleza divina de Cristo. Los docetas, la naturaleza humana. Ario negaba la integridad de la naturaleza divina. El apolinario negaba la integridad de la naturaleza humana. Nestorio negó la unión entre ambas. Y Eutíquez dijo que ambas se fusionaron creando una otra. Todos estaban equivocados en sus herejías. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, no viene un versículo, Jesús es 100% Dios, Jesús es 100% hombre y tal, y no. Pero los diversos pasajes que tenemos parece que nos dejan claro, estoy seguro que nos dejan claro, que Él era 100% Dios y 100% hombre. Y estas dos naturalezas están unidas en la persona de Jesús. Por eso digo que entendemos que las Escrituras nos enseñan que Jesús es 100% Dios, 100% hombre, perfectamente, integralmente, y que sus dos naturalezas están unidas indivisiblemente y eternamente en una única persona, la persona de Jesús. Pasa. Algunas pruebas bíblicas de la deidad de Cristo. Primero, en el Antiguo Testamento, mira lo que dijo Isaías, capítulo 9, versículo 6, sobre el Mesías que había de venir. Él es Dios poderoso. Un niño nos ha nacido. Es una estructura verbal del Antiguo Testamento, del hebreo, de un futuro perfecto, en el sentido de que es un futuro seguro que va a pasar. Por eso viene como pasado en nuestras escrituras, en nuestra traducción. Es decir, es algo, no ocurrió, pero ya ocurrió. Es una estructura verbal de la profecía del Antiguo Testamento que se utiliza aquí, Isaías, y por eso viene, porque un niño nos ha nacido, pero bueno, Jesús no había nacido. Como dicen en el pasado, es que en la estructura de la profecía del Antiguo Testamento, incluso en el hebreo, hay este verbo, ese tiempo verbal donde ya ocurrió, todavía no, pero ya ocurrió. Por eso dice, un niño nos ha nacido. No ha nacido, pero ya nació, porque es seguro que va a nacer. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable consejero. Dios poderoso. Está hablando de Jesús, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Pasa. Bueno, hay otros textos del Antiguo Testamento, pero vamos citando algunos, ¿vale? Y así, yo tengo más cosas aquí en mi bosquejo, si queréis, en otro momento. En los escritos de Juan y Pablo, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 9.
Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Está hablando de Jesús. Sí, eso es más claro que el agua en los escritos de Pablo. Toda la plenitud de la deidad. Esa palabra plenitud significa completo, todo. No hay, es como un vaso de agua, como un vaso que no cabe nada más. Está pleno, está rebosando. Es decir, no falta nada de deidad en Cristo. Básicamente es lo que Pablo está diciendo, porque en Jesús se encierra toda la plenitud de la divinidad, corporalmente en Él. Está ahí uniendo las dos naturalezas. ¿Por qué? Corporalmente significa que asumió la forma humana, estaba en cuerpo, y en esta forma humana estaba toda la plenitud de la divinidad. En los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿vale? Cuando hablamos de evangelios sinópticos, estamos hablando de Mateo, Marcos y Lucas. Juan es un evangelio aparte, su estructura es diferente, totalmente diferente. Y por eso los tres otros se llaman sinópticos y Juan está aparte. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Bueno, en el contexto, a lo mejor conocéis, Jesús dijo al hombre este: tus pecados están perdonados. Y la gente empezó a contestarle: pero solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús, ¿qué dijo? Pues tenéis razón. Voy a sanar a este hombre para que sepáis que yo soy Dios y puedo perdonar pecados. Y fue lo que hizo. Entonces, pruebas bíblicas de la deidad de Cristo. La conciencia misma de Jesús. En verdad os digo, dijo Jesús, antes que Abraham naciera, yo soy. Ya sabéis lo que significa la expresión yo soy. La expresión para el nombre de Dios. Jesús sabía muy bien que estaba tomando el nombre de Dios para sí, obviamente porque tenía la conciencia de que era Dios. Tanto que si cogéis este evangelio, el versículo 59, justo después del versículo 58, la gente empieza a coger piedras y para echar en Jesús. ¿Por qué? Porque la gente sabía que Jesús estaba llamándose Dios en este exacto momento. Y los que no creían en Jesús como Dios empezaron a coger piedras para tirar en Él. Jesús tenía conciencia de que era Dios. Así. Jesús ejercía poderes y prerrogativas divinas, o tenía atributos divinos. Juan 2:24. Lo que decía antes de conocer la mente y el corazón de la gente antes, ¿no? No se confiaba en ellos, Jesús, porque conocía a todos, omnisciencia, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, porque obviamente era Dios, y el atributo de la omnisciencia, pues estaba con él y conocía los corazones y las mentes de los hombres. Vale, pruebas de la humanidad o la verdadera humanidad de Cristo. Hubo un tiempo cuando la realidad y la integridad natural de la naturaleza humana de Cristo fueron negadas. A día de hoy nadie niega la humanidad de Cristo, porque el Jesús histórico es imposible negar que ha existido. Es que los documentos históricos y todo lo que se puede, incluso científicamente, pues, está más que probado que históricamente Él ha existido. Entonces, nadie a día de hoy duda de la humanidad de Cristo. La verdad, lo contrario,
como he dicho antes, ¿no? Se enfatiza la humanidad de Cristo y se olvida y no se cree en su divinidad. Como no hay pruebas, como no hay como negar su humanidad, lo que niega a día de hoy es su divinidad, ¿verdad? Pero bueno, ya hubo épocas en que sí negaron su humanidad, ¿verdad? Pero para probar que está en la Biblia que Jesús era hombre y se consideraba hombre, vamos a leer unos pasajes también. La palabra el Hijo del Hombre, ya habéis leído, el Hijo del Hombre. Jesús se autotitulando el Hijo del Hombre, indique lo que indique, en verdad señala la verdadera humanidad de Jesús. Y era la expresión, o era el nombre de Jesús, que a Jesús más le gustaba, porque las veces que más se llamó a sí mismo fue por ese título, el Hijo del Hombre, ¿no? Vale. Entonces, ahí Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón, hombre, confirmado por Dios. Entonces ahí Jesús se llamó, el ejemplo de Jesús llamándose el Hijo del Hombre, y también fue llamado por los demás apóstoles, como el caso de Pedro ahí, de hombre, ¿no? Pasa. Jesús poseía los elementos esenciales de la naturaleza humana. Como cuáles, por ejemplo, cuerpo natural, no un cuerpo aparente, y alma racional, incluso después de la muerte. ¿No dijo Jesús a Tomás, hey, pon aquí tu dedo y ¿cómo se llama? Y mi llaga, para que veáis que soy yo mismo? Y Tomás, hombre, perdón, Señor mío, Dios mío. ¿Por qué? Porque tenía los elementos esenciales de la naturaleza humana, incluso cuerpo. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy afligida. Elementos esenciales de la naturaleza humana. ¿Ya estuvo tu alma afligida? Esa es cosa de hombre y mujeres también. Jesús pasó por esto. Mi alma está muy afligida. Pasa. Tenía poderes o necesidades característicos que pertenecen a la naturaleza humana. Ejemplo, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, tuvo cansancio, necesitaba dormir. De hecho, durmió en la barca, ¿no? Y para no hablar de otras necesidades que no hace falta, ¿verdad? Como las que ya he mencionado antes de cuando Jesús era niño. Pasó por todas las fases de la humanidad que eran necesarias. Jesús estaba sujeto a las leyes del desarrollo físico humano. Lucas 2:40, el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Creció como adolescente. Pero ¿por qué no sabemos más sobre la niñez y la adolescencia de Jesús? Uno puede preguntarse. Es porque no viene el caso. No es pretensión del Evangelio señalar esta parte porque no es necesaria para lo que es el propósito de Dios. Y lo único que sabemos es esto, que crecía, se fortalecía, seguía el desarrollo natural, lleno de la gracia de Dios que estaba sobre él. Eso es más que suficiente. De hecho, se enfatiza en los evangelios el nacimiento virginal y luego hay un salto para el bautismo y el ministerio de Jesús. Y luego la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque esos son los tres puntos más importantes. El nacimiento virginal, sobrenatural, el ministerio de Jesús durante 3 años, su muerte y resurrección. Entonces, si cogéis los evangelios, veis que el énfasis está en esas 3 partes: la introducción,
unos 2-3 capítulos, nacimiento de Jesús, el ministerio, periodo más largo de los evangelios, y la muerte y resurrección, normalmente unos 4 capítulos, 3 capítulos, para hablar de su muerte y su resurrección. Pasa. Jesús padeció y murió físicamente, como estaba diciendo, murió. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua, que significa que estaba muerto. Era la señal definitiva. Murió. El que lo ha visto, el propio Juan, da testimonio y su testimonio es verdadero. Juan era el discípulo que se quedó al pie de la cruz y lo vio todo, y ahí está su testimonio. Vale, pasamos. Entonces, pruebas bíblicas ahí de la deidad de Cristo, de la humanidad de Cristo y de la impecabilidad de Cristo. Y ahora vamos a ver, o la humanidad inmaculada de Jesús, ¿no? Primero, estaba diciendo, su nacimiento original. Primero, su concepción por obra del Espíritu Santo. Y luego, su nacimiento virginal. Fue concebido en el seno de una virgen, no porque el sexo fuera pecado, sino porque para que Jesús no viniera de la descendencia del pecado, para que fuera como segundo Adán. Entonces fue concebido de manera sobrenatural, por esto en el seno de una virgen llamada María, que obviamente no se quedó virgen después que Jesús nació, por eso tuvo Jesús hermanos, de parte de José y María, porque se casaron José y María. Pasa. La naturaleza humana de Cristo siempre se revela libre de pecado por toda la eternidad. Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Pregunta Jesús. Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Hebreos 4:15. ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades o flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado? Entonces la Biblia declara la impecabilidad de Cristo. Pasa. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces Cristo no conoció pecado, pero se hizo pecado al ser colgado en el madero, en la cruz, que dice la Escritura. Todo lo que sea colgado en el madero, maldito es. Jesús se hizo maldito, en ese sentido, se hizo pecado sin nunca haber conocido pecado, para hacer el sacrificio por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. No fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin tacha. Pasa. Entonces, no pecó. Ahora bien, viene la pregunta. Estamos hablando de eso, pero ¿cuál es la importancia o necesidad de que Jesús fuera perfectamente e integralmente 100% Dios y 100% hombre? ¿Había necesidad de esto? ¿O cuál es la importancia de esto? Es una pregunta que no es retórica, es decir, espero que me contestáis. Pues he cogido ahora, ¿no? Sí, pero tendríamos que si no llega a ser hombre, no hubiera muerto por nosotros, no se hubiera puesto en nuestro lugar. ¿Más ideas? Y si nació el Papa, Y era necesario que ese fuese Dios. no tiene vigencia eterna, si nació. No sería santo, no sería Perfecto. Tiene que ser hombre y Dios a la vez. Tiene que ser sin pecado. ¿Otras ideas? Va bien, vamos por buen camino. Pasa, José. La necesidad de su humanidad. Puesto que el hombre pecó, era necesario que el castigo lo recibiera el hombre. Eso es lo primero. Además, la paga del castigo envolvía el sufrimiento del cuerpo
Y hay algunos pasajes que no voy a leer, como Juan 12:27, Hechos 3:18, etc. De tal forma que solo un hombre podría sufrirlo. Entonces, era necesario que Cristo tomara la naturaleza humana, no únicamente con todas sus propiedades esenciales, sino también con todas sus debilidades a las que está propensa en este mundo malo. Era necesario que fuera como un segundo Adán, por ejemplo. ¿No? Como que el primer Adán, entre comillas, falló, pero el segundo no va a fallar. Jesús va a dejar claro a toda la humanidad que sí se puede. Un hombre puede resistir al pecado. Al mismo tiempo tenía que ser hombre, un hombre sin pecado, porque uno que fuera pecador y que hubiera arruinado su propia vida, ciertamente no podría hacer expiación por nosotros o por otros. Tan solo un mediador como él, verdaderamente humano, que tuviera el conocimiento experimental de las miserias de la humanidad y que se levantara por encima de todas las tentaciones, podría entrar con toda simpatía a todas las experiencias, las pruebas y las tentaciones pasadas por los hombres. Y de esta forma, ser un ejemplo final, perfecto y humano para sus seguidores. Como lo leemos en Hebreos capítulo 4 y también en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 6. Tengáis en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que tomó la forma humana. Entonces, de esta forma se pone Jesús realmente como el ejemplo para nosotros. La necesidad de su divinidad. En el plan divino de salvación era absolutamente esencial que el mediador fuera también verdadero Dios. ¿Por qué? Para que pudiera presentar un sacrificio de infinito valor y de perfecta obediencia a la ley de Dios. Como dijo José, para hacer un sacrificio eterno. Para que pudiera soportar la ira de Dios con propósito redentor. Solo Dios podía soportar su propia ira. Es básicamente lo que estamos diciendo. Y no solamente soportar esta ira, abriendo una vía de escape para liberar a los otros de la maldición de la ley. Y tercero, solo Dios pudiera aplicar todos los frutos de su trabajo cumplido a aquellos que lo recibieran a Él mediante la fe. Porque si un hombre solo lo hiciera, recibiría la gloria el hombre y no Dios. De esta forma lo recibe la gloria a Dios, porque por medio de su trabajo cumplido, aquellos que tienen fe en Él, pues alcanzan la salvación y Dios de esta forma es glorificado. Vale, lo tenemos, ¿no? Pasando. La unión de estas dos naturalezas en la persona de Jesús. Las Escrituras presentan a Cristo como una sola persona, en que se unen las dos naturalezas, divina y humana. Cada una de ellas perfecta cuanto a la esencia y cuanto a sus atributos. Estas dos naturalezas inseparablemente unidas en una sola personalidad, divina y humana, constituyen para nosotros un misterio. Esto sí, tengo que decirlo. Pero esto es maravilloso a la vez. Porque si entendiéramos perfectamente a Dios, ¿qué Dios sería este? Si somos pecadores, jamás llegaremos a la plenitud del conocimiento de Dios en la persona de Jesucristo en este mundo de pecado. Entonces, hay mucho misterio ahí. No poco. Es imposible en ese sentido explicar perfectamente la unión de las dos naturalezas de Jesús en una sola persona, que es Jesús.
Pero las pruebas bíblicas son tantas que no hay que dudar de esta verdad. Es un error y herejía dividir la persona de Jesús en dos o en dos partes. Aunque no podamos explicarlo lógicamente, este hecho, debemos aceptarlo por la fe. Mis hermanos, hay cosas que no entendemos. Eso es lo que estoy diciendo. Y hay que creer. Al fin de cuentas, es fe cristiana. Si fuera lógica cristiana, pues íbamos a entender todo. Pero se llama fe cristiana. Lo que significa que hay cosas que lo entendemos y por eso lo estudiamos. Y no rechazamos el estudio y la búsqueda de la verdad. Pero hay que aceptar que tenemos límites. Y cuando llegamos a nuestro límite, ahí entra en forma aún más poderosa lo que se conoce como fe. Hay que creer. Entonces, no podemos y no puedo, por supuesto, explicar lógicamente el hecho de que Jesús sea 100% hombre, 100% Dios, en esa misma persona de Jesús y cómo esto está unido en la persona de Jesús y cómo esto funciona realmente. Citamos pasajes bíblicos, tenemos ideas, etcétera, pero a la perfección lo creemos por la fe, porque hay un misterio ahí. Pasa. Entonces, algunas proposiciones sobre esta unión de las dos naturalezas en la persona de Jesús. Primero, hay en el mediador una sola persona, no dos personas. El Logos inmutable. El Logos, que es Cristo, proporciona la base de la personalidad de Cristo. No obstante, no sería correcto decir que la persona del mediador es divina y nada más. La encarnación lo constituyó en una persona compleja. En el sentido de que no podemos explicar muy bien lo que pasó y cómo está ahora, porque esta unión es eterna. Jesús sigue siendo hombre, Dios. Resucitó y mostró el cuerpo a Tomás, y cuando ascendió a los cielos, ascendió en su forma corpórea, y está en los cielos por toda la eternidad en su forma corpórea, de manera que nos identificaremos con Él cuando llegáramos ahí. ¿Cómo explicar todo eso? ¿Cómo sucedió y sucede todo esto? Pues? Por eso decimos que es una persona compleja, formada de dos naturalezas. Él es Dios hombre. La naturaleza humana de Cristo como tal no es porque poseyó una persona humana. El Logos no adoptó una persona humana, porque si no, tuviéramos dos personas en el mediador. Es decir, no es que había un cuerpo allí y llegó el Espíritu de Jesús, no. Asumió la forma humana Él mismo. No cogió el cuerpo de nada, no poseyó el cuerpo de nadie, etc. ¿No? Pasa. 3. El Logos asumió la naturaleza humana haciendo la subsistencia personal consigo mismo. La naturaleza humana tiene subsistencia personal en la persona del Logos, de Cristo. Así no es correcto hablar de la naturaleza humana de Cristo como impersonal. Es una persona. Dios persona, hombre persona. Dios hombre persona. Pasa. Por esa precisa razón, no estamos autorizados para hablar de la naturaleza humana de Cristo como imperfecta o incompleta. Su naturaleza humana no carece de ninguna de las cualidades esenciales que pertenecen a esa naturaleza y tienen también individualidad, es decir, subsistencia personal en la persona del Hijo de Dios. Lo que quiero decir es que no es porque era Dios que era hombre de otra naturaleza. Era hombre, como tiene que ser. Lo único que era sin pecado, pero como lo era Adán y Eva al principio. Quinto, la persona divina que poseía la naturaleza divina desde la eternidad tomó una naturaleza humana y por lo tanto ahora tiene dos, o desde el momento de la encarnación tiene las dos. Esto debe ser sostenido en contra de aquellos que, si bien admiten que la persona divina tomó una naturaleza humana,
pone en peligro la integridad de ambas, al concebirlas como que fueran fundidas o mezcladas para hacer algo como una clase de naturaleza semidivina o semihumana. No era semidios, no era semihumano, era Dios por completo, era hombre por completo. Ahí está el misterio. Pasa. No hay evidencia de una doble personalidad de Cristo. Voy más rápido ahora. No hay evidencia de una doble personalidad de Cristo. Pasa. Pruebas de esto. Pues las dos naturalezas están presentadas en la Escritura como unidas. Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Siempre hablaba de sí mismo y los otros también hablaban al respecto de él como siendo una sola persona y no dos. No es como hablaba en plural, ¿no? Como lo hizo Dios Padre, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Jesús no hablaba en plural como si hubiera dos personas o dos personalidades dentro de él, no, era siempre uno. Los atributos y los poderes de ambas son consignadas a una sola persona, Jesús. Pasa. ¿Cuáles son los efectos de eso? No hay ningún cambio esencial en la naturaleza divina, es decir, Dios permanece inmutable. Bueno, es bueno acentuar el hecho de que la encarnación fue un acto personal, así que es mejor decir que la persona del Hijo de Dios se encarnó que decir que la naturaleza divina se apropió la carne humana. El resultado de la encarnación fue que el Salvador divino pudiera ser débil, tentado y sufrir y morir. No es una naturaleza divina, sino derivativamente por estar en posesión de una naturaleza humana. A partir de ahí viene la dificultad de entenderlo, ¿no? Y el misterio. Pero el atributo divino de la inmutabilidad sigue el mismo. Pero Dios lo encarnó, no debería cambiar por eso. Su naturaleza esencial no ha cambiado. Él asumió una forma humana, pero no cambió su naturaleza esencial. Jesús, como siendo parte de la Trinidad y la segunda persona de la Trinidad, su encarnación no cambia a Dios. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Pero es un punto de misterio. Es un punto de misterio. Por eso decía antes que no se puede explicar todo. Pasa. Hay una comunicación también de propiedades, es decir, como son ambas naturalezas de una sola persona, pues la naturaleza divina toma propiedades de la naturaleza humana y viceversa. Y ahí está el misterio también. Mucho misterio para hoy, ¿no? Pasa. Y tercero, la obra redentora de Cristo y particularmente el resultado final de ella tiene un carácter divino, humano, porque fue llevada a cabo por Dios hombre. Pasa, voy más rápido. Conclusión, no, todavía no. Vale, lo que decía antes, la eternidad de esta unión es una unión eterna. El verbo se unió a la carne y lo hizo de una vez por siempre. Porque hay gente que piensa que cuando Jesús asciende a los cielos, ya deja de ser hombre. Es que sigue siendo hombre. Se unió y ya no se separa. Es como ha juntado el huevo en la masa y con la harina y ya está. Ya no hay manera. Se fusionó, es decir, se unieron en ese sentido, ¿no? Está unido, ya no se separa. Pasa. Conclusión número 1 y terminamos. El cristianismo es la unión espiritual entre Dios y el hombre. Y para que eso ocurriera, Dios en la persona de Jesús se unió a la humanidad. Así, Cristo, vaya redundancia, se ha vuelto el corazón del cristianismo. En su propia persona fueron resueltos todos los problemas religiosos. Jesús probó la verdad del cristianismo en su propia experiencia y así resolvió los problemas fundamentales de la religión, teniendo en mente que religión es relación con Dios, ¿no? En otras palabras,
Él vivió como todo hombre debería vivir, pero no puede por el pecado en el hombre habita. Él vivió una vida perfecta en armonía y comunión con Dios, y solo porque es una persona 100% hombre y 100% Dios, pudo lograrlo. Jesús no solamente resolvió los problemas de la religión, sino también se volvió el medio por el cual el hombre pudo alcanzar la solución verdadera para sus problemas religiosos, en el sentido de que ahora puede conectarse y tener relación y comunión con Dios. No es posible dar una explicación lógicamente satisfactoria a la realidad de la unión perfecta de las dos naturalezas perfectamente completas, integrales, humana y divina, en una misma persona, la persona de Jesús. Pero la Biblia enseña con claridad, por lo que creemos, que Jesús era y es 100% hombre, 100% Dios. Este es el misterio glorioso de la encarnación de Cristo. ¿Esto se cree o no se cree? Es una cuestión de fe. Conclusión 2. La letra E viene aquí sin sentido, ¿no? Si no fuera por la unión de la naturaleza divina con la humana, no podría haber verdadera mediación entre Dios y el hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Así que la redención de la raza humana había de realizarse por un mediador que en sí mismo reuniera las dos naturalezas, la divina y la humana. ¿Esto por qué? Su trabajo sería el de reconciliar el hombre con Dios y Dios con el hombre. Y para que el mediador estuviera entre ambos, era necesario que él no solamente fuera Dios o conociera a Dios, sino que fuera o conociera perfectamente al hombre. Este mediador ideal lo tenemos en Jesucristo, porque Él poseía las dos naturalezas completa y perfectamente. Él era y es Dios. Terminamos. Ese es Jesús, el centro de nuestra fe, el centro de nuestras vidas, o al menos debería serlo. Nuestro Salvador y Señor. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Aportaciones? Yo quería leer un versículo que, como tú has dicho todo el rato, esto es misterio, que habla del misterio de la piedad. En 1 de Timoteo 3, capítulo 3, el versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, eso lo vemos en Cristo, ¿no? Justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Exacto, muchas gracias, Charlie. De hecho, este es un versículo que está aquí en mi bosquejo, pero que no lo he puesto ahí. Pero que eso que has dicho encierra lo que estamos aquí diciendo, el misterio de la piedad. Así es, que es Cristo y todo lo que se dice al respecto de Cristo en el texto. Así es, muchas gracias. Exactamente. ¿Algo más? Sí, José. Has leído anteriormente un texto de Isaías, creo. Sí, 9:6. Y había una expresión, cuando dice Padre Eterno, Padre Eterno. refiriéndose a Jesús, a cómo casamos eso cuando entendemos, porque ¿qué sentido tiene? Porque tiene un sentido cuando entendemos que la Trinidad son tres personas diferentes y el Padre no es el Hijo. Se está refiriendo al Hijo como Padre Eterno. Sí, es una cuestión a reflexionar al respecto de lo que exactamente quiere decir, porque el texto claramente se refiere a Jesús, ¿no? Es una profecía mesiánica y que quiere decir exactamente con Padre Eterno. Se podría considerar, y no quiero decirlo
afirmando al 100% que como es uno con el Padre, pues se referiría a esto, ¿no? Es uno con el Padre y también en ese sentido es desde la eternidad, ¿no? Porque la expresión exactamente Padre eterno o Padre de la eternidad, que es otra forma de traducir este texto, ¿no? Algunas traducciones vienen Padre eterno y otras Padre de la eternidad. No sé ahora mismo, porque no lo he estudiado a fondo este versículo en especial. Bueno, ya lo he estudiado hace tiempo, pero no me acuerdo muy bien si la expresión más correcta a ser traducida es Padre eterno o Padre de la eternidad. Pero si fuera Padre de la eternidad, incluso iba a tener más sentido por lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, que Jesús siempre ha existido, es eterno en ese sentido, ¿no? Entonces, Él es Padre de la eternidad en ese sentido. En el sentido de que no ha creado la eternidad, sino que vive desde la eternidad. Alfa y el Omega sería como esto, ¿no? Yo veo como Emmanuel, Dios con nosotros. Padre eterno es como Emmanuel, Dios con nosotros. También, bueno, Padre eterno, Emmanuel, Dios con nosotros. Sí, bueno, ahí yo entiendo lo que José pregunta, porque se refiere exactamente a Padre, y sabemos que normalmente se utiliza Padre al referirse a primera persona de la Trinidad, ¿no? Donde dice Emmanuel, Dios con nosotros, en otras ocasiones se llama Jesús de Dios igual. La cuestión no era esto, ¿no? Sino referirse a Jesús como Padre. Creo que esa es la pregunta, ¿no? Y no como hijo, ya que normalmente es lo que, como la Biblia suele referirse a la segunda persona de la Trinidad. Pero si entendemos ahí Padre de la eternidad, tiene más sentido, porque la idea es que Él está desde el principio, es desde la eternidad. Terminamos entonces, sin más preguntas. Porque José ya me ha liado, entonces si abro para una pregunta más, me lío más. No hay bromas, si tenéis alguna otra pregunta o aportación, no temerla, no temer preguntar. Una duda, Cícero. Sí. Me gusta que apuntes. Hemos hablado de que en el cumplimiento del tiempo, parte de la forma del cumplimiento del tiempo de la venida del Señor, ha dicho que es la influencia del idioma griego, ¿no? Bueno, O la diseminación del griego. una de las cosas que se dicen que ayudaba a la propagación del Evangelio en aquel entonces es que el griego era un idioma corriente en todo el Imperio Romano, que cubría un territorio muy vasto, entonces muy extenso. Entonces se suele decir que esto contribuyó para que aquel momento fuera el tiempo exacto de la venida de Jesús. Los estudiosos suelen decir, puede haber contribuido. De hecho, el griego, el Nuevo Testamento está escrito en griego, la gente realmente hablaba el griego en la calle y esto facilitaba, ¿no? Pero bueno, la plenitud del tiempo era la plenitud del tiempo porque Dios lo decidió así. Era el momento exacto porque era el momento programado por Dios desde la eternidad. Pero sí, el griego ayudó. No a que la plenitud del tiempo llegara, sino a que el Evangelio fuera diseminado. En esa manifestación, la diseminación del griego, ¿no? En ese sector. Sí. Aunque era un imperio romano, es decir, Ahí. itálico. Los romanos que hablaban latín, ¿no? Sí, latín. Y Pero los lo que judíos pasa, y los judíos hablaban hebreo hebreo. y arameo. Pero la influencia del griego fue la que hizo que los evangelios fueran. Es como el inglés hoy, casi. Es como el inglés hoy. Muchos no hablan inglés, pero el inglés es la lengua mundial, por así decirlo. Y entonces en aquel tiempo era el griego. ¿Por qué?
porque el imperio anterior al romano era el imperio griego y el Alejandro Magno tuvo la excelente idea de propagar no solamente el territorio, sino la cultura griega. Y entre la cultura griega estaba la lengua griega. Por eso todo viene del griego. La culpa es de Alejandro el Magno. Coges una palabra y el griego dice esto, y el griego dice aquello. Alejandro el Magno tuvo esta excelente idea de dominar culturalmente el mundo. Obviamente, esa idea la dio Dios, que gobierna la historia. Eso lo creemos nosotros, pero la historia dice que la idea fue de Alejandro. Realmente vino de él. Pero ya sabemos quién está por detrás de todo. Bueno, terminamos. Nos ponemos en pie y oramos para terminar. José, ¿quieres pasar aquí para orar? Muchas gracias por venir, ¿no? Y que podamos aquí compartir y estudiar la palabra, ¿verdad? Así que el Señor los bendiga grandemente. Mucho ánimo, mucha fortaleza de parte de Dios y que tengáis una feliz semana y que podáis prosperar en todo el que el Señor os dé. Amén. Pues sí, Señor, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo donde tu nombre ha sido glorificado, Señor, y nosotros como iglesia seguimos edificándonos en tu palabra, Señor, y conociendo más de tu Hijo, Señor, en el cual, Señor, toda nuestra vida gira en torno a Él y Él es el epicentro de tu iglesia. Así que te damos gracias por este tiempo donde podemos conocer muchas más cosas acerca de tu Hijo Jesucristo, Señor, y afianzar nuestra fe, Señor, en el ancla de tu palabra, Señor. Sigue tratando con nuestras vidas, Señor, en esta semana, que este estudio no quede en mero estudio, por decirlo de alguna forma, sino que estas enseñanzas, Señor, puedan llegar a nuestro corazón, Señor, y podamos aplicarlas a nuestra vida, Señor, entendiendo estas grandes doctrinas, Señor, que en el día que tú escogiste, Señor, mandaste a tu Hijo, Señor, para que redimiera, Señor, a tu pueblo, y estamos agradecidos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.